Nuestro proyecto está basado en la importancia del uso de las derivadas, ya que es una herramienta de cálculo fundamental para las distintas materias, tanto en la física, matemática, economía, etc. Las derivadas es una de las operaciones de gran importancia respecto a las funciones reales. Nosotros como estudiantes nos planteamos un problema de un colegio en el cual se necesita acercar por lo mínimo 3 lados de un terreno rectangular, donde los estudiantes puedan realizar sus actividades físicas. Para este problema se utilizó el método tanto de la primera como de la segunda derivada, obteniendo así la respuesta a nuestro problema, siendo el mínimo de 440 metros. Nosotros como grupo creemos que se debería aprender y utilizar las derivadas, ya que nos ayudan y simplifican la resolución de problemas en nuestra vida cotidiana. Descripción general. Mediante este proyecto se pretende que los estudiantes de la institución tengan un espacio de recreación más amplio para realizar sus actividades físicas. El problema a dicho proyecto es que se debe considerar que en la construcción se requiere solo cercar 3 lados de un terreno con área rectangular de 8.000 metros cuadrados. Por lo anterior expuesto, hemos decidido contar con los servicios de un arquitecto dando un diseño innovador y el asesoramiento de cómo realizar dicho proyecto, teniendo en cuenta el área de 8.000 metros cuadrados y que solo se debe cercar 3 lados. Problema general. Se pretende construir un parque recreacional en un terreno rectangular que cuente con canchas de fútbol, vóley y piscinas para sus estudiantes, y de esa manera lograr que sus estudiantes tengan un lugar más amplio cuando les toque el curso de educación física. Para esto se contrata a un arquitecto para que realice un diseño innovador, considerando que la construcción debe cercar solo 3 lados de un área rectangular de 8.000 metros cuadrados. ¿Cuál es el menor número que se debe utilizar para cercar 3 lados de dicho terreno? Problemas específicos nos planteamos. ¿Cuál es la ecuación que nos debemos plantear para hallar los lados del terreno rectangular? ¿Cuál es la función a minimizar? ¿Cuáles son los puntos críticos? ¿Y cómo debemos utilizar la segunda derivada? Nuestro objetivo general es encontrar el número de metros que se debe utilizar para cercar el parque recreacional. Objetivos específicos. Despejar una de las variables del área. Minimizar el perímetro del terreno dependiendo de una sola variable. Determinar la derivada y sus puntos críticos. Y por último, aplicar el criterio de la segunda derivada. Metodología. Al plantearnos el problema y separar los datos, continuamos con cada objetivo específico. Primero despejamos las variables del área. Luego minimizamos el perímetro de dicho terreno, dependiendo así de una sola variable. En este caso escogimos la variable y. Al despejar y obtener la fórmula, continuamos con aplicar la primera derivada y hallar los puntos críticos. Finalmente aplicamos el criterio de la segunda derivada y reemplazamos en el área de la fórmula, obteniendo así nuestro resultado esperado a nuestro problema. Bueno, y siguiendo con la exposición, lo que nos toca ahora es la metodología, en donde nos planteamos el problema y separamos los datos. Continuamos con cada objetivo específico
en donde primero despejamos una de las variables del área, luego minimizamos el perímetro del terreno, dependiendo de una sola variable. En este caso despejamos la variable y. Al despejar y obtener la fórmula, continuamos con determinar la derivada y puntos críticos. Finalmente, aplicamos el criterio de la segunda derivada y reemplazamos en la fórmula del área, obteniendo el resultado esperado. Como podemos observar, realizamos un esquema gráfico del problema, donde X es el largo y Y es el ancho del terreno. Y nos vamos al primer paso, en donde sabemos que X por Y da 8.000 metros cuadrados, en donde esta última ecuación es conveniente para despejar una de las variables. En este caso, como ya hemos hablado, despejamos la variable Y, en donde Y es igual a 8.000 sobre X, en donde X es mayor a 0. Luego pasamos al paso 2, en donde cercamos como se desea acercar solo 3 lados del terreno, entonces la función a minimizar es el perímetro. El perímetro del terreno rectangular, sin considerar uno de sus lados, como ya sabemos. Observando el esquema gráfico, la función del perímetro que vamos a acercar está dada por el perímetro es igual a x más 2y, lo cual depende de dos variables, pero es necesario que el perímetro, o sea, P, dependa de una sola variable. Y esto se logre utilizar, es decir, en donde perímetro es igual a x más 2y, el perímetro pasaría a ser a x más 16.000 sobre x, en donde x sigue siendo mayor a 0. Luego pasamos al paso 3, en donde determinamos la derivada del perímetro y sus puntos críticos, en donde la derivada es a 1 menos 16.000 sobre x al cuadrado. Y al hallar sus puntos críticos, tenemos que x es igual a menos 400 y a x es igual a 400. Pero como sabemos que x debe ser mayor a 0, entonces x sería igual a 400. En donde pasamos al paso 4, en donde aplicamos el criterio de la segunda derivada, donde obtenemos 32.000 sobre x al cubo. Evaluando el número crítico de x es igual a 400, efectuamos nuestra operación, en donde nos quedaría 1 sobre 2.000, en donde el segundo perímetro, la segunda derivada del perímetro es 400, es mayor a 0, y según el criterio de la segunda derivada, existe un mínimo relativo en x es igual a 400. Bueno, tras resolver nuestro problema, tenemos como respuesta que el menor número de metros que se necesita para acercar los 3 lados del terreno es de 440 metros. Como conclusión tenemos que la aplicación de la derivada nos puede ayudar en cualquier materia y ciencia en general. Al aplicar la primera y segunda derivada en nuestro problema, alcanzamos nuestros objetivos y así obtenemos la respuesta. Recomendaciones. La primera recomendación es elaborar una gráfica correspondiente al problema. Esto nos brindará una visión más amplia, así como también llevar el proceso de la derivación de manera más clara y detallada. De lo contrario, esta operación resultaría muy extensa. Eso sería todo. Gracias.